Continúo. Graves, digamos, gravitaciones sobre el pueblo, ¿entiende?, en general. Ahora bien, para concluir, ¿por qué yo le desconozco autoridad cívica y moral a los respectivos gobiernos, no pueblos? Por ejemplo, con relación a Brasil, no hay que olvidar que hemos sido víctimas nosotros de una guerra realmente de extinción contra la famosa Triple Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay. Ya está muy lejos y ya hemos superado. Pero durante la dictadura de Getúlio Vargas y la dictadura del general Morinho, yo estuve 15 meses preso porque luchaba contra la dictadura y el apoyo que le dio Getúlio Vargas a Morinho intrometiéndose en los asuntos internos. Se repete, entonces. La intromisión de Argentina envió 2 barcos de guerra, durante la Guerra Civil 1947 entre la oposición y el gobierno de Morinho. Argentina envió, bajo el gobierno de Perón, 2 barcos de guerra. Yo prestaba mi servicio como estudiante de medicina en el hospital militar y tuve que irme al puerto a recoger heridos que venían en el barco de la Marina Argentina. Y me sorprendió cuando vi las respectivas banderas. Con armamento bajaron y apoyaron a los leales al gobierno. Y entonces persiguieron a las fuerzas opositoras. Intervención argentina. ¿Qué autoridad tiene la hija cívica de Perón y ahora la presidenta para criticar la intervención o la supuesta, como le voy a decir, yo creo que es inminente la sanción de OEA, pero no tiene autoridad Cristina, el gobierno, con esos antecedentes. Habla de intervención. La intervención fue de Argentina con 2 barcos de guerra en el año 1947. El presidente de Uruguay, que habla de democracia como Cristina, habla de democracia, que hay que defender la democracia, tiene razón. Yo cuando él triunfó aplaudí, lo abrazo moralmente de la distancia, pero sin embargo me entero que él fue uno de los Tupamaros. Tupamaros eran subversivos, ¿me entiende?, contra un gobierno constitucional del Uruguay, constitucional. Él era también partidario de un levantamiento en contra del gobierno. ¿Qué autoridad tiene? Venezuela. Hugo Chávez fue el líder de un levantamiento armado en Venezuela. Yo estaba en Venezuela, armado. Murieron 37 ciudadanos, 37 murieron. Lo apresaron a él. Después el gobierno del doctor Caldera le aplica lo que se llama el indulto. De 5 años reducen a 2 años. Y él tiene intromisión interna en casi todos los países de América Latina, sobre todo en Paraguay. ¿Me entiendes? Así es que tampoco tiene la autoridad, así como yo critico el proceso por considerar no haberse satisfecho lo que se llama, desde el punto de vista jurídico, el debido proceso. También critico, ¿me entiende?, a estos dirigentes políticos del exterior que no tienen suficiente autoridad después de estos antecedentes que te he dicho. Yo creo que ahora la OEA, que nunca ha actuado cuando en Argentina, escúchame bien lo que te voy a decir, en poco tiempo, mucho menos que un año, hubo 5 levantamientos destituyendo respectivamente a 5 presidentes por supuesto juicio político, que eran sumarios,
no se aplicó ahí tampoco el debido, y sin embargo ella no dijo una palabra. ¿Y quién sube como presidente al final? Sube Duvalde. Muy bien. Duvalde lo lleva Kirchner. Y Kirchner tenía el apoyo económico financiero hasta ahora, la señora, según la prensa internacional. Yo no tengo el cuerpo del delito, no puedo afirmar ni puedo negar, pero tuvo un gran apoyo. Así lo hizo Hugo con todos aquellos que comparten con él su ideología del llamado indefinidamente socialismo del siglo XXI. Son gobiernos autoritarios. No vaya a olvidarte, se llega a la presidencia Kirchner, Evo Morales, Correa, Chávez, por la vía democrática, muy cierto, pero un gobierno instalado por la vía democrática legítimamente se ilegitimiza cuando comienza a atropellar la dignidad de la persona humana, cuando comienza a perseguir a sus opositores. Este señor Chávez dijo en voz alta y se publicó en toda la prensa del mundo que el que no es chavista no es venezolano y que no va a admitir jamás otro partido, si ahora gana él, que no sea el partido de él. Y persigue la prensa. Lo mismo pasa en la Argentina. Entonces, para resumir, en primer término, lamento lo que ha pasado en mi país. Me pronuncié en contra del juicio político por el indebido proceso. Hay un golpe. A pesar Hay de un que, golpe, doctor Regis. yo no sé si se puede llamar golpe. El golpe le llaman golpe del Parlamento, ¿me entiendes? Porque fue un indebido. A pesar de que la inmensa mayoría votó por la destitución, ¿me entiendes? Son objeto de críticas los parlamentarios, porque hay mucha corrupción, compra, venta de dignidad, etc. Pero hay también honrosa, aunque escasas excepciones. Ahora, parlamentarios corruptos lo hay también en Brasil, lo hay también en Argentina, lo hay mucho más en Venezuela. El gobierno de Chávez, ¿me entiende?, suprimió, adquiriendo poderes extraordinarios a las dos cámaras durante 18 meses. Gobernó solo como un dictador. Yo lo que digo con esto, y voy a terminar, reitero y ratifico como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en contra del proceso de destitución de Hugo. Creo que está claro eso, no se le va a correr. Pero al mismo tiempo recalco y con énfasis que él ha sido uno de los que ha mantenido también el sistema violatorio de los derechos humanos. Derechos humanos cuya violación en Paraguay y en varios países de América, sobre todo en Paraguay, desgraciadamente es una constante. Se siguen violando los derechos humanos. Durante todo el gobierno de Hugo, a más de los gobiernos anteriores, ni qué decir. No como la época de Stroessner, no, eso no. Pero seguía siendo víctima de esa conculcación. Por otro lado, ¿me entiendes? Repito, estamos en desacuerdo, ¿me entiendes? Porque no se llevó a cabo la ideología. Sin embargo, a nivel internacional también estamos en desacuerdo con la política del Mercosur, la política de UNASUR y la política de estos gobiernos populistas que intervienen sin ningún derecho. Por último, levanto la bandera de los derechos humanos. Seguiré aún enfermo en mi lecho hasta la muerte de enfermedad. Seguiré luchando por los derechos humanos, claro, por la restitución. Y ruego que Brasil, que Argentina y que todos los países superen este problema de alguna u otra forma y se logre
temprano